voy a ser extremadamente breve. Decir simplemente que para la editorial es un orgullo tener cualquier libro de Ricardo Pallares, que es uno de nuestros poetas referentes, y particularmente Antárticos, que tiene además una especie de segunda voz plástica de Barbosa, que solamente me gustaría decir una cosa muy personal. Yo los invito a que ustedes vean la obra y luego la vean en el libro, porque la obra tiene un sustento autónomo, pero en el libro pasa a tener una comunión con la poesía de Ricardo que me parece de muchísimo interés. Es un trabajo realmente muy noble el que hicieron y es un aporte muy interesante el que lograron ambos con este libro. Bueno, gracias por venir a todos. Buenas noches, es un honor estar acá presentando el libro de Ricardo Pallares. Yo cuando venía caminando ahora, pensando en el libro, ordenando un poco las palabras más allá de lo que escribí, pensaba que el libro se concibe como un viaje. Y es un viaje que concibe a su vez un espacio. Y me preguntaba, ¿no? Uno se empieza a hacer esas cuestiones, esas idas y vueltas, ¿no? ¿Dónde está ese espacio? ¿Hasta qué punto la utopía? Y se me venía a la cabeza la obra de Torres García, por esa dialéctica entre lo mediúmnico, que siempre tiene la poesía, que tiene la creación siempre tiene una parte mediúmnica de inspiración, con lo estructural. Y se me recordaba, más allá de que cada uno de los trabajos concibe una estética diferente, no me acordaba todo ese orden ortogonal de Torres colocando objetos en esos cuadrados que de alguna manera evocaban, como dice en la historia de mi vida Torres García, que eran objetos particulares de él, de haber nacido en un almacén. El padre tenía un almacén sobre lo que era 8 de octubre, la balanza, el reloj, todos aquellos elementos que le eran familiares. De alguna manera el libro de Antárticos logra ese equilibrio perfecto entre lo mediúmico y lo estructural. Lo mediúmico mediante la inspiración, el talento, tanto de Raquel como de Ricardo, ¿no? Y lo estructural desde la sapiencia, desde el conocimiento, la erudición de quienes participan también, de saber dónde colocar el verso endecasílabo para que respalde la formalidad y la profundidad de ese otro orden mediúmico, ¿no? Antártico es la construcción de un espacio profundamente poético y donde nada acompaña a la poesía, sino que todo es esencialmente poesía. Resulta la conformación de una unidad: palabra, imagen, referencia, evocación y presencia, como ejercicio de armonía. Aún en las pinceladas críticas que este libro puede exhibir, donde una soledad antártica se hace parte sustancial, la sensación de armonía navega desde el azul de la tapa y en la tinta interior, que también es azul, con los espacios blancos en cada página, donde los dibujos de afinadísima poiesis, el formato amplio que impone una presencia sin perder sutileza, hasta el verso endecasílabo respaldando la estructura formal en una constante, y las imágenes como escenografía metafísica desde donde Ricardo Pallares nos escribe. Impresiona el hecho de que ha sido concebido un espacio nuevo, iniciático, sereno pero atento, onírico pero consciente, en ese oxímoron que siempre violenta la realidad en toda poesía al servicio de esforzar los límites de la idea y la palabra, tal cual como lo hacía Torres con la imagen, ¿no? O sea, es siempre un oxímoron la concepción, la dialéctica del arte en general, tanto de la plástica como de la literatura, como de la música. Y en este caso es muy entendible en la medida que nosotros navegamos ese viaje que nos propone el libro.
En este espacio nuevo sobrevuela la sabiduría de la serenidad, y más que renuncia, existe un llegar a coordenadas que dejan atrás lo más vano de lo cotidiano. Acá vuelvo a Torres García, o sea, el elemento de dejar aquello que es lo más vano para rescatar los elementos simbólicos, desde los que leer esa metafísica que propone Pallares, sus propios elementos simbólicos, la simbología de la cotidianidad propia. Los poemas que ocupan estas páginas son esperanzadores en el vaciamiento de la hojarasca inútil que nos cubre para rodearse del blanco referido en forma constante. Otros elementos respaldan la idea de esperanza, refugio y renacimiento. El agua y su claridad, el hielo, las orillas, el cielo, las nubes, las palomas, las cordilleras, los canales. La reformulación de los objetos y paisajes que nos son familiares, para encontrar esta armonía, exhibe la polisemia de lo mundano y enseña lo cercano que está a nosotros ese sentir más trascendente. Lograr la trascendencia, y disculpe que insista, pero más allá de la concepción distinta desde el punto de vista estético, vuelvo, la trascendencia y la metafísica del objeto cercano, cotidiano, que percibimos, pero al mismo tiempo, al colocarlo dentro de una cotidianidad, hacemos que pierda esa metafísica y ese alcance profundo, ¿no? Que es lo que creo que este libro rescata con una fuerza y un poder de conmovernos en la medida que sintonizamos con la manera en que Ricardo Pallares coloca esos objetos en ese paisaje nuevo, blanco, antártico, despojado de banalidad, ¿no? Para ir a lo que él interpreta desde lo que es la poesía. Yo insisto, y una vez me acuerdo que presentando un libro de Delmira, Cantos de la Mañana, con Ricardo, yo expresé ese concepto de que la poesía, como el arte general, llega a un lugar reservado a ese lenguaje que no tiene que ver con la supervivencia cotidiana. Nosotros, la poesía se anima y posibilita y puede llegar a cambiar una transgresión, a modificar la sintaxis, a darle un nuevo significante a la palabra, a modificar aquellas estructuras que nosotros las usamos a veces sin entender el poder que tienen estas palabras, porque son simplemente formas de comunicarnos en lo mundano para sobrevivir, para seguir un poquito más adelante, para resolver cómo hacemos frente a un almacenero y traernos el mandado para cocinar ese día, ¿no? El paisaje simbólico de este libro tiene un silencio implícito, pero no es ajeno al hombre. Por lo contrario, es parte de él. No se justificaría sin la proyección humana que encuentra el sosiego y la calma sabia. Esta pureza alcanzada conecta con los estados que al final resultan los más importantes del hombre: la infancia, el recorrido vital con las referencias lúdicas, inocentes canciones, aprendizajes, admiraciones. Cuando sintonizamos y nos dejamos llevar por los versos de Antárticos, la sensación de llegar a un concepto más primitivo y a la vez más trascendente nos alcanza. Cada circunstancia y objeto han sido clasificados sin dramatismos, que la poesía cae tantas veces en esos dramatismos, en la clasificación de los objetos cuando los incorporamos. Sin embargo, este libro tiene esa calma sabia que nos quita cualquier dramatismo, ¿no? Y si existe alguna clase de dramatismo, es en la búsqueda de esa misma trascendencia. Y quedamos en una alta interpretación de lo que nos rodea, Los límites tienen el mismo tratamiento trascendental que reciben los elementos citados en este libro. Esos límites cotidianos nuestros también, ¿no? Las visiones de los vuelos, el mar, el cielo, el hielo, nos presentan una idea de infinito, donde también queda excluido el concepto limitante de lo mundano. Aquí las distancias no vienen con la ansiedad de alcanzar un objetivo, no es un viaje que busque ese objetivo, ¿no? Sino que forma parte del mismo estado espiritual que inspira el libro. Existe también una danza permanente de los objetos en este espacio
sin la frustración implícita que los límites suelen ofrecer. Creo que la sensación de límites es uno de los estados más angustiantes del ser humano, ¿no? Saber los límites del tiempo, de la vida, los límites de las circunstancias propias de cada uno, ¿no? Los límites físicos. Tiene una sensación este libro de infinito, tiene una sensación de que esos límites han sido quebrados, han sido cortados. Es que en ese atentar contra los límites ni siquiera hay un drama violento de desconsiderarlos, simplemente no existe. Ese espacio creado en el libro no tiene límites. Es interesante el diálogo sin pausa que se da entre lo íntimo y lo inmenso, sin que ninguno de los dos extremos sacrifiquen su condición, sino que al contrario armonicen con lógica humana para encontrar la plenitud sin exclusión en el reflejo humano y total. Antártico contiene 3 secciones para clasificar los poemas: Entre dos aguas, Cielo de hielo y 4 océanos. Entre dos aguas, la primera sección del libro, invita a un viaje que es símbolo desde siempre de transmutación, de cambio de condición, de renuncia y emprendimiento hacia un nuevo nacer. Porque, y acá cito los versos de Ricardo, los vivientes estamos empapados, sin inclinación ni timón que sepa cuál la borda, la latitud y el grado. Cierro cita. La promesa es llegar a un lugar donde lo alternativo a los dramas humanos es una posibilidad. Cito: cuando el hielo muestre su corazón, desde los secretos del agua clara, nacerá otro ser que no el de comer. Cierro cita. En clave poética es permitido concebir una reformulación de todo y es permitido expandir nuestro interior sin los límites, con todas las connotaciones que acarrea. Cito: miramos con los ojos bien cerrados, leemos desde arriba hasta el final, desde abajo igual se vuelve a empezar. Cierro cita. Desde una lectura filosófica, acá lo filosófico no es explícito, ¿no? Es una condición de pensamiento profundo, en sintonía con los sentidos. La filosofía muchas veces tiende a despojarse de lo esencialmente humano para ir a un concepto que lo supera y que a veces arbitrariamente no lo observa, no mantiene una atención. Y sin embargo el libro no busca, como la buena poesía, una filosofía expuesta, es profeso. Uno puede entender en la medida que emprende este viaje de páginas de poesía cómo esos conceptos filosóficos están presentes, pero con la sutileza de no atentar contra la poiesis, contra lo que esencialmente debe ser la poesía. Pero desde una lectura filosófica, pero sin perder fidelidad a la poesía, desde donde se está tratando el tema, la consideración del infinito presenta una lógica con la cual nos sentimos tentados. Todos quisiéramos renunciar a las limitantes terrenales, que son razones de nuestros dramas cotidianos y mundiales. También somos conscientes, en este primer tramo, que el viaje mantendrá las claves semiocultas y sin pesimismo. No se trata de enumerar consejos para el viajero, sino de reflejar el ejercicio humano como un viaje más allá de las circunstancias. La segunda parte, Cielo del hielo, nos coloca en el centro del paisaje blanco, donde algunas canciones marineras exaltan la pureza, el amor, y se dimensiona lo simbólico como el corazón del libro. La libertad es incontenible y no existe forma de boicotearla. Desde estos parámetros creados, concebidos en el libro, es que uno siente el placer. La poesía tantas veces cae en esa tentación de lo lastimoso, de lo que hiere, y acá en ese corazón, en ese concepto que sobre todo se afirma en esa segunda parte, es todo lo contrario. Hay una mansedumbre, hay una tranquilidad,
llegar a la alta poesía que exhibe el libro, desde esa reformulación de la propia poesía, de esa concepción de no caer en facilismo, en el llanto en el complaint laforiano, simbolista de los franceses, ¿no? De que tanto marcaron la poesía Baudelaire en adelante, es un hallazgo y es un encuentro más que brutal. Digo, que a mí yo lo valoré mucho y lo aprecié y lo aplaudí. Digo. La libertad es incontenible y no existe forma de boicotearla y censurarla desde este concepto de antárticos. Cito: el agua anda de mundo sin banderas, en fronteras no deja que la escriban, ni en mundana piscina el cauce tiene. No, te está quitando cualquier posibilidad de boicotear esa libertad, ¿no? Sí, cierro la cita. El paisaje se llena de referencias que conforman la armonía mencionada al comienzo, todas ubicadas en su razón, simbología y metafísica presencia. La tercera y más extensa sección, 4 océanos, que concluye el libro, involucra de forma ecléctica varios símbolos de nuestra mundanidad, exponiendo cuestionamientos y riesgos, pero sin perder la calma con la que navega todo el libro. El desentonar con esta armonía planteada en la poética, en todo caso reafirma la idea total del libro como un complemento necesario. Aquí algunos nombres son mencionados en un poema como parte de una visión purificadora y armonizadora desde una concepción americana y americanista, diría, ¿no? Cito: continente Albayalde, mar de Pablo con hielos de Vicente, agrios algoritmos de Jorge Luis, clepsidra oculta que entrevió Julio y los anticristales Nicanor. Cierro cita. Creo que este libro, Antárticos, para concluir, presenta una propuesta poética a contracorriente, pero sin sufrir esa contracorriente, sino en el placer de exponernos la libertad y el alcance filosófico del autor, de Ricardo Pallares, donde los dibujos de Raquel Barbosa tienen ese diálogo perfecto, al que le agrego otros 2 diálogos, que es el de Marca a la hora de diseñar y de estar en sintonía con lo que los autores pretendían. Creo que ahí no hay una conclusión que de alguna manera no conformó a todas las partes, sin duda, porque el resultado para los lectores es precioso. Es un libro que vale por todos los lados que lo veamos, ¿no? Desde el contenido a lo que es la presentación de objeto libro. Y cierro directamente pensando y reformulando esa idea que tenía Torres García de una armonía, ¿no? De una armonía que no estaba en Torres García, que no hacía por religión ninguna de las religiones concebidas y planteadas, sino que él hacía el propio arte como religión. Creo que acá Ricardo Pallares concibe lo mismo, un espacio que de alguna manera puede ser vinculado con la religión en cuanto a un religarse, a un reencuentro con algo puro, donde la infancia se expande, donde los elementos, pero es el placer y la libertad y los valores más importantes cuando revisamos una vida, que quedan formulados, y nada menos que en un lenguaje poético. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre todo de la relación que se establece en el libro entre la imagen y los textos, de la imagen y los dibujos de Raquel Barbosa y los textos de Ricardo Pallares. No voy a tratar voy a esquivar cualquier tipo de análisis literario en una materia en la que no era mía y en la que Andrés también ya expuso, aunque me temo que quizás tenga que aventurarme con algo en el cotejo, en la comparación,
Pero bueno, si de payares se trata, yo también puedo payar un poco. Es mi parte de este asunto. Pero yo creo que la tapa del libro ya invita a una reflexión en donde se da una paridad en la presentación de lo que es el texto y la imagen del libro. O sea, hay una paridad de protagonismos, casi en una simetría perfecta. Hay una pequeña rayita que separa los nombres de los autores, de Ricardo y de Raquel, y que está en el centro de un dibujo, de un mapa de la Antártida, podríamos imaginarnos, pero que es también, si se lo mira con detenimiento, puede leerse también como si fuera un cráneo. Y me muevo en ese margen, en esa posibilidad de basculación que nos da no solamente la poiesis de Ricardo, sino también la imagen, los dibujos de una figuración de Raquel apenas entrevista, o una figuración entrevista. Es decir, lo que se muestra y lo que se esconde, lo que uno imagina acerca de la imagen, también la completa y la compone. Es decir, yo veo aquí un cerebro, un cráneo, más exactamente, es el dibujo, en el original está en la pared en el centro de aquella línea, con dos lóbulos. Pienso también que voluntaria o involuntariamente es una reflexión, o podemos ver una reflexión sobre un asunto que es cerebral, y más adelante voy a detenerme en esto, tanto en el sentido de lo que significa el dibujo como técnica en el concierto de las artes plásticas, como la poesía y la palabra en su grafismo. Hace poco tuve una presentación de un libro y dije que era, en cuanto a libros ilustrados, el libro del año, era una edición facimilar de Cocodrilo de Alberto Hernández, armada e ilustrada por Laura Capozoli. Pero también, y creo que se me va a comprender, esta también es una de las mejores ediciones en cuanto a poesía e ilustración se refiere a lo que va del año. Hay otra de un jovencito también que pidió una bicicleta. Hay un cuidado, les decía, en la edición in totum, ¿no?, del libro como apuesta gráfica, la elección de la tipografía y del color de la tinta en azul, el UV, ese barniz brillante que tiene en la tapa, que dibuja esta especie de mapa que decía. Hablaba de figuración entrevista, y yo siento que estamos en un territorio de sugestión, del dibujo como sugestión. Creo que allí hay una correspondencia con el texto de Pallares, porque la Antártida de este libro no es geográfica, sino que tiene una carga simbólica y poética personal, tanto de Ricardo como de Raquel. Hay un bascular, decía, un oscilar entre esta geografía que está incluida o inducida por mapas. El primer dibujo que aparece una vez que lo abrimos es me gustaría que pudieran verlo, van a tener que comprarlo enseguida. Es una especie de imagen satelital o un mapa del estuario del Río de la Plata. En una versión muy libre, ¿no? Expresionista, si se quiere, y aventura las primeras estrofas de ese capítulo que se llama Entre dos aguas, que es como decir también entre dos luces, entre dos territorios que fluctúan, que son móviles.
Del mismo modo que la poesía de Pallares no es una poesía sencilla de facilismos, de simplezas, no es una poesía totalmente despojada, sino que hay un devaneo de la palabra poética, una rítmica marcada por un ir y venir entre esas dos aguas, un girar en torno al sentido de la enunciación. Voy a citar unos versos. Engañador el témpano que finge, fiel por agua en formato de barcaza, nos engaña el témpano que se muestra como desencanto, pez y laurel. Cierro la cita. También los dibujos de Raquel no figuran, no definen claramente el objeto, sino que lo construyen en base a una serie de trazos muy rítmicos, sueltos por momentos y por momentos enmarañados. Es decir, el meollo, la cosa, no está presente sino a través de un velo. Poesía y dibujo del conocimiento, y no solo del sentido. Andrés hablaba recién de conceptos filosóficos implícitos. A eso me refiero con una poesía de conocimiento. Cito a Ricardo. Verso es aquel que aunque desnorteado suena, en su vuelo va y salta viajero. Si para prolongarse cambia el hielo, el verso cambia sin oscurecer. Decía una poesía con un cierto velo. Este lechoso, cito otro verso de Ricardo, este lechoso azul Santa Lucía, escribe el poeta. No puedo dejar de pensar en el hijo Pato cuando hablaba de Santa Lucía y la lechosa. Ese blanco que aparece también como parte de ese continente simbólico y que nos habla de finito y que habla de transparencias, se da también en toda la apuesta gráfica del libro, que tiene un color azul en la misma gama tonal, sin grandes contrastes, como velado. Del celeste claro al azul intenso no se ve. Es interesante hacer un cotejo, ahora que tenemos los originales a la vista, entre lo que nos propone gráficamente el diseño y la apuesta de Maca con los originales. Los originales, Raquel, tienen más fuerza, más intensidad, más contraste. Es decir, en el libro se prefirió la sutileza a la violencia del gesto de Raquel. En el libro, como un todo gráfico, por esa decisión, se sacrificó la particular belleza impulsiva y enérgica que vemos en los originales. Le restó un poco de dramatismo. Eso es una lección. No digo que esté mal ni que esté bien. Yo creo que hace al conjunto del libro como un todo y le da un valor como objeto, una unidad de sentido que tiene que ver con el texto y tiene que ver con el todo, con las partes y con el todo, pero que también significa un sacrificio a cierto tipo de elección dibujística de Raquel. Hablé de mapeo al principio, de una representación condensada del territorio, pero creo que más bien se podría hablar de una representación constelada, de constelación de sentido en términos de dibujo. Desde la figuración se reproduce, como los personajes fabulosos del Zodíaco, al unir distintos puntos luminosos en el cielo. Esto es evidente en el hermoso dibujo de los delfines en la página 86. No sé, ¿está acá? Los delfines, ¿no? Donde algunos puntos oscuros que aparecen, ven que hay unos puntos oscuros que pueden
pueden ser interpretados o leídos como gotas que salpican o como astros de un mapa estelar. El abajo marino o marítimo se confunde y se transparenta con el arriba del cielo, que es el lugar de los dioses y de la imaginación intocada. La fauna antártica de Barbosa está constituida por albatros, esas aves mensajeras, los lagartos, que son, no hay en la Antártida lagartos, hasta donde mis conocimientos zoológicos alcanzan, son como salamandras del hielo en este caso. Y hay también calamares, que es un animal muy literario por su tinta, ¿no? Ricardo maneja otra fauna muy rica en krill, en ballenas, en otros elementos, pero quería detenerme en esto y sobre todo en el tema de los calamares y de la tinta. Raquel se sirve de la tinta porque es, junto con la acuarela, el procedimiento más acuoso que se conoce para dibujar. El dibujo, que por su parte es, más allá del grafismo verbal y de la poesía, visual, lo que se llama poesía visual, el dibujo, es el más cerebral de las expresiones que antes llamábamos artes plásticas. Raquel utiliza un medium, una tinta, que son pigmentos diluidos en agua, en donde el azar o la gravedad, es decir, el discurrir del propio líquido sobre la hoja, entra en diálogo con el pensamiento de la mano. Porque, como decía Josillón, la mano piensa, y yo agrego, y la tinta también. Es decir, hay un componente de azar, diría inconsciente en la creación, no de todo gobernable con la tinta, que ofrece un parangón con la poesía, con la palabra que expresa tanto por lo que muestra como por lo que oculta o deja entrever, como es bien claro en el caso de la poiesis de Ricardo. Poesía de marcas de agua y de silencios se lee en la contratapa. Y para terminar, escribí: Raquel no lucha con el medio, sino que, y ese es el secreto a voces del dibujo a tinta, acompaña o escucha lo que el medio quiere decirle y solo le sugiere un rumbo, nunca una resistencia. Y ese es también el secreto del diálogo o de la escucha entre la imagen del dibujo y la imagen de la palabra. Bueno, lo he titulado La materia blanca de los sueños. Y bueno, y a diferencia de la calidad además de comunicadores de los compañeros que han comentado sus líneas y sus reflexiones, simplemente voy a hacer una versión, una lectura que espero sea fluida y amena. El que propone Antárticos es un viaje inmóvil, contemplativo, reflexivo, extensivo, porque es desde el más oracular oxímoron, viaje inmóvil, una aventura tras la diosa antártica, Hela que atraviesa un enclave metafísico pleno de imágenes soñadas y pliegues literarios. Es un viaje onírico, un viaje interior, en el que la poesía alcanza su pico más alto en el lugar de la más alta soledad. Es sola allí la soledad del mundo, dice. Como un Caspar Friedrich sobre la montaña helada, instalado frente a un paisaje que el pintor alemán torna ubicuo y atemporal, en Antárticos el poeta se para en el borde de un espacio escritural fantasmático, un panóptico desde el cual todo se ve por mérito de la palabra, y así torna ubicuo el mundo en el que se ha inmerso. Es entonces un viaje a la literariedad, en tanto otorga estatus textual a una realidad ubicua. Su enclave literario es una cáscara cósmica que se enciende en cascada y que lleva hacia una verdad que es pura, silenciosa verdad significada, que llega hasta su altura ensortijada. Así el libro es un espejo virtual del mundo del poeta, un espejo fenoménico, visionario, porque nada refleja de la prosaica materialidad, sino que muestra la pulsión de las palabras, la entropía de los fenómenos,
los destellos de sus visiones, sus trazas. De la realidad palpable a la onírica corre el inconmensurable trecho puesto de relevancia por las vanguardias poéticas del siglo XX, que otorgaban a la categoría de lo real y de lo onírico en el arte una condición de reversibilidad. Si bien no aventuro a remitir a Antárticos a un surrealismo literario, particularmente por la categoría estética de verosimilitud que lo rige, advierto esa búsqueda oscilante entre lo idético y lo sensible, lo racional y lo sinestésico, entre la miniatura y lo inmenso, entre el lugar concreto actual y la heterotopía que ensayaban aquellos vanguardismos. El espacio planteado por Antárticos, pienso que es una heterotopía en el sentido dado por Foucault. Dice Pallares, la realidad se hace a su lento modo, los vacíos en los tiempos glaciares, la gestación de la sangre del plancton, el albatros errante, hace los salvatajes al misterio y la vida gestada en el poema. Así en esta Antártida literaria rige un conjunto de relaciones que definen emplazamientos múltiples en un solo lugar real, otros lugares, diría Foucault, espacios diferentes, y también heterocronías, cortes en el tiempo, aporías, experiencias de Aleph. El poeta viaja de polo a polo, desde el narval del mar del norte hasta las australes cerradas ánimas, o aún a la panóptica cloaca de estuario en la lata del plata del río, un estuario y un río que nos dan en clave de nación. Y desde ese estuario comienza el viaje, en el primer poema del libro, anunciando allí, con la alusión a un cementerio marino, una poesía pura, como la que Paul Valéry siente entre el vacío y el puro acontecimiento, con la que va dibujando el espacio de su palabra. Antárticos crea un mundo referencial con cierto grado de abstracción y visualidad, remedando vagamente el creacionismo de Vicente Huidobro y sus poemas árticos. Así, la proyección refractaria del discurso habilita en 4 océanos, tercera sección del libro, a convocar todo un universo blanco, la locura andina y los antartandes, son la cordillera de la Antártida, de la zona austral, pero también los trineos y el sueño nórdico en el helado mar de Helsinki. Entonces el viaje trastoca norte y sur de la palabra en la página con un guiño Torres García. Parece ser la poesía ese iceberg eterno que viene tan lento en un colosal perdón de hielo vivo. La poesía como el silencio en el tiempo y el vacío en el espacio. Todos los espacios que Pallares recorre en este libro, los lugares y los elementos convocados en los poemas, remiten a ese hielo vivo como centro de sueños del poeta. El filósofo francés Gaston Bachelard tiene una profusa obra basada en el estudio de la materia como centro de sueños, en la obra de los poetas que aborda, una fenomenología de la imaginación con la que construye una poética de las materias y los elementos, tetralogía, a través del análisis de las imágenes literarias y de las correlaciones entre el microcosmos y el macrocosmos. La blancura del enclave poético es en Antárticos un ensueño literario, una hipótesis onírica, diría Bachelard, que sostiene la escritura. Es el que llama el filósofo francés dinamismo de la materia, con su masa de atractivos ocultos que ponen en juego convicciones poéticas. Es la vivencia de estos elementos y es el pensamiento de esta vivencia. Es la sensación y es la idea. Es la construcción intelectual y es el deseo. Esta poética de la soledad, provocada por momentos, por cierto voluntario hermetismo, no resta vocación de comunicación a los poemas antárticos. Esa soledad despliega una forma de espiritualidad, un ejercicio de contemplación con el cual el poeta levanta imágenes y sensaciones. Es la espiritualidad que sabe transmitir las imágenes poéticas, las que, como observara el filósofo Bachelard, constituyen la materia de los sueños, las que muestran la realidad material y la realidad psíquica del poeta, y a la vez las que preparan el conocimiento y las que preludian los ensueños.
El hermetismo que percibí en mi primera lectura de Antárticos se confirma con las reflexiones de Pallares en una entrevista realizada en el prestigioso programa de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar, donde el poeta dice: como es arriba, es abajo, y remite el sentido de esta poesía al conocimiento mágico de Hermes Trismegisto, a su ocultismo y sincretismo. Así invoca mar, cielo y hielo para proponer un contacto con lo absoluto, la unidad esencial, el todo, esa Antártida otra, Edén alternativo, un mar que existe o que no existe. Un mar que ahora blanco de hielo conserva la plenitud del que navegara en su libro Ceniza del Mar, donde decía el océano redondo, ya presagiando el coral azul y los delfines de Antárticos. La poeta Selva Casal, una gran poeta, advierte desde el epílogo del libro que este libro es una carta abierta al infinito y que el poeta nos enfrenta a una extraña realidad. En esta tónica de la irrealidad y la extrañeza de Antárticos, la poesía de Pallares es una interpelación a la blanca materia de sus sueños. Ese es mi... Bueno, fue una tarea de muchísimos meses y hubo planteos de mi parte sumamente simplistas al principio. Uno se imagina ilustrar un poema, hacer un dibujo para un poema, pero luego de mucho madurar a través de la lectura de Antárticos, lo que surgió, que lo que yo entiendo que es este resultado, es una interpretación de la totalidad de la obra. Es decir, a través de mi dibujo lograr una interpretación más que una cosa meramente ilustrativa, ¿verdad? Y además, bueno, creo que interpretó Pablo Thiago muy bien la idea de que no hay figuración, pero de todas maneras es a través del trazo es que es posible expresar cosas, a través de una simple línea, ¿verdad? La posibilidad de abrir, permitir que el observador tenga la más diversa de las interpretaciones, ¿verdad? No hacer una obra cerrada, sino yo tengo mi versión, pero he visto que algunas cosas que dijeron acá yo no me las había imaginado, y eso me parece interesante, un logro interesante, porque no hay solamente una cierta figuración. Por supuesto que conversamos mucho sobre estos temas, y en una primera etapa la figuración prevaleció. Busqué elementos de la poesía que me ayudaran a empezar a dibujar, ¿verdad? Pero a medida que pude profundizar un poco más, la mano marcha sola. No, es algo difícil de explicar, ¿verdad? Pero a través de fueron muchos meses de trabajo, elaboré muchísimos dibujos, incluso dibujos que no están acá en el libro, ¿verdad? Se dibuja mucho más de lo que luego se expone. Esas son algunas de las cosas que puedo explicar, ¿no? Y el hecho de que yo ya lo he dicho la otra vez en la radio, hablamos de estas cosas, el punto de partida fue la realidad. El punto de partida, yo observé, por ejemplo, cuidadosamente cómo es el pico de un albatros, cómo son las patas, cómo es el vuelo, ¿verdad? Esa es una primera etapa de copia, así como si fuera un trabajo inicial con lápiz y goma. Y después
no sé cómo trabaja la mente, pero hay como una incorporación de información y después se cierra todo el modelo, digamos, y a partir de allí la forma sale sola. Pero después de mucho trajinar con una actitud de copia de los animales, y por ejemplo en el caso de los delfines también verlos en movimiento. Internet nos permite todas estas cosas, ver cómo se desplazan, ¿no? Cómo lograr esa idea. No sé si pude hacerlo. Bueno, delfines hicimos muchísimos y Ricardo se encargó de seleccionar los que más le gustaban. Bueno, no sé, estas son algunas ideas. Fue un trabajo de muchos meses con muchas alternativas, ¿verdad? A mí me gustaron los calamares porque es un animal sumamente difícil para que resulte atractivo, con esos 8 tentáculos y demás. Yo creí que con eso no iba a poder y es uno de los dibujos que más quiero, justamente por esa característica. Y otro tema era lograr la imagen del agua a través de la línea. El agua es una cosa, además los objetos de la realidad no tienen líneas, no tienen límites. Entonces, ¿cómo sugerirlos? Ahí está el gran tema del dibujo. El dibujo no tiene líneas, nosotros no estamos rodeados de una línea, pero tenemos que sugerirlo de alguna manera. El dibujo es eso. Yo no tengo más nada que agregar. Agradecimiento a la Fundación Trías porque proclamó su deuda porque no había podido participar protagónicamente en el lanzamiento editorial del libro, y entonces hemos hecho esta presentación ahora con valoración crítica o perspectiva. A lo de Raquel, y agradecer sin duda a la editorial y a la academia. En cuanto a lo expresado por Raquel, que yo reafirmo, solo podría agregar lo que tiene que ver con la integración transdisciplinar, en este caso más aún, que es el diálogo entre artes diferentes, con dos dificultades: la de la interpretación de la dibujante, que empezó a revelar, para mí, poca lucidez frente a lo creado, empezó a revelar zonas y aspectos que yo no había visto, o de los que no era enteramente consciente. Por un lado, que me condujo en muchos casos a hacer algún ajuste y alguna reformulación en algún texto, pequeñas pero importantes por esa potencia interpretativa y esa capacidad del arte visual de dar cuenta del otro arte. Eso por un lado. Y por el otro, plantear que cada una de las artes en la dimensión de las suertes individuales de quienes las asumen son, como dijo en su momento Rubén Darío, una camisa de 1000 puntas cruentas, atenaza, no permite decir en la dimensión y en el logro de los textos de Eduardo Galeano, que conjunta el discurso social, el discurso antimemático con el discurso poético en una inmediatez muy singular y muy difícil de analizar y de expresar en estos breves minutos. Entonces,
las artes en general, digo, son una camisa de fuerza porque imponen a quien las practica severas limitaciones. Y entre otras, por ejemplo, la limitación de no explicitar, de no decir cosas que están de algún modo latentes, sugeridas, o de algún propósito consciente, voluntario, profundo, como ese que han dicho los colegas y han planteado. La Antártida es el norte torresgaciano. Es la reivindicación del sur también. Y esa, porque ahora vengo yo por mis fueros, es decir, mi modesto y pequeño derecho como lector de ese libro, ¿verdad? Por debajo de esa, en el ámbito de esa soledad de la Antártida, que es un escenario buscado, soñado, deseado, sentido, justamente por esto que diré, en ese espacio de la soledad, calificado por un verso de Pablo Neruda, del único poema que escribió sobre la Antártida, que dice: es sola aquí la soledad del mundo. Ese es un verso de Pablo Neruda, está en cursiva por ese motivo. Esa soledad es la soledad de la existencia. Es el vacío metafísico que se abre por debajo de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Es el vacío metafísico propio de la condición humana, que hace evidente, que llama a la realización impostergable del encuentro, de la fraternidad, de la solidaridad entre hombres y naciones como única alternativa posible. Pero eso yo estaba impedido de decirlo por esas razones de las que hablé. Bueno, agradezco a todos mucho. Vamos a escuchar a Andrés Estañaro. Entonces primero voy a comenzar con un texto que musicalicé de Circe Maya, y bueno, después sigo con un par de poetas. Son poesías musicalizadas, algunas están en discos, otras no, otras todavía no están impresas. Circe Maya se llama Esta Mujer. A esta mujer la despierta un llanto, se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio, cortado por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Sus horas fuertemente tramadas están hechas de fibras resistentes, como cosas reales: pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Cada hora germina otras horas y todas son peldaños que ella sube y resuenan, se alienta y se mueve y su hacer la ilumina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él
está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. El próximo poema es uno que lo estoy grabando en este momento, que pertenece al poeta aquí presente y amigo Andrés Echevarría. Se llama El mar, acúfeno de los desaparecidos. Horror sobre la playa, los tres muertos del agua. Es uno el que se amaca entre las olas sin rostro. El otro lava el nombre y se disuelve en la arena. El último ha quedado en caracoles impreso y suelta su silencio como un pez sin destino. En unos cuantos años llamarán a la puerta del rudo que en alambres maniató tres caminos, y el mar tendrá tres nombres y tres nombres y tres voces, y el mar tendrá tres rostros y tres nombres y tres voces. Horror sobre la costa, se han quedado en la playa. Dibujan cicatrices que son surcos y el viento que toca sus cabezas ya se envuelve en silencio. La espuma no los tapa y se acercan gaviotas que suenan como parcas bajo el sol de un agosto. En unos cuantos años llamarán a la puerta del rudo que en alambres maniató tres caminos, y el mar tendrá tres rostros y tres nombres y tres voces, y el mar tendrá tres rostros y tres nombres y tres voces, y el mar tendrá tres rostros y tres nombres y tres voces. Bueno, y ahora corresponde un poema de Ricardo Payales. Es el libro anterior, ¿cómo era el libro? Caja de instrumentos. Caja de instrumentos. El poema se llama En las casas antiguas. A veces los aljibes tienen alma, con perlas negras de agua destemplada. Tienen agua los aljibes y a veces llora el agua
asustada por los golpes de la sed y el vaso junto al balde. A veces atontada por los golpes, el agua suena niña o madre perla, desde un fondo orondo que no se ve, desde un fondo orondo que no se ve. A veces los aljibes tienen alma. A veces los aljibes tienen alma de perlas negras de agua destemplada. Tienen alma los aljibes y a veces llora el agua asustada por los golpes de la sed y del vaso junto al balde. Y el otro, niña y mujer. Cuerdas nuevas de guitarra. Niña, en tus ojos hoy me duele el mar y su bóveda de colores neutros, donde va callada el ave de sal. Hoy me duelen tus ojos, niña, y el mar. Callados se van el remo y los ojos, con vuelo en paisaje como el aire van. Con nodriza he sufrido cantar. Niña, en tus ojos hoy me duele el mar, callados el mar y tu remo van. Niña, en tu mar hoy duele sin mirar, hoy nos duele todo el mar. Sin mirar, hoy nos duele todo el mar. Niña, en tus ojos hoy me duele el mar y su bóveda de colores neutros, donde va callada el ave de sal. Hoy me duelen tus ojos, niña, y el mar. Hoy me duelen tus ojos, niña, y el mar. Hoy me duelen tus ojos, niña, y el mar.